vamos en una etapa excepcional de la vida pública, que seguimos avanzando en lo que le hemos denominado el humanismo mexicano. Esos cimientos que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta etapa le hemos denominado el segundo piso de la cuarta transformación, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos aprobado 21 leyes entre reformas constitucionales y leyes secundarias, que esto representa una materialización de la justicia, la dignidad y la prosperidad de nuestro pueblo. Como ejemplo, que ahora el salario mínimo siempre va a estar por encima de la inflación. La vivienda será un derecho al pueblo, que haya una vivienda digna y propia. Otra iniciativa que yo siempre les comento a los ciudadanos es la iniciativa que representa el cambio profundo en la vida pública, en el tema del Poder Judicial. Por mucho tiempo el Poder Judicial estuvo marcado por las injusticias, la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, los excesos y los privilegios, y no atendían, no había justicia para el pueblo, porque se debían a unos cuantos arriba y no se la debían al pueblo. O sea, para ellos no había la sensibilidad. Hemos también hecho una reforma para recuperar las vías del ferrocarril e impulsar nuevamente el tren pasajero. Otro aspecto sustancial que tiene que ver con el desarrollo social es que ahora, por derecho constitucional, las personas con discapacidad tendrán un apoyo económico desde su nacencia hasta los 64 años. Sí, porque todo este programa de gobierno y la visión del humanismo mexicano, pues también se lleva en nuestro estado. Tenemos un gobernador sensible, un gobernador que gobierna con los principios fundamentales de nuestro movimiento: el no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo. Por eso yo destaco acciones de tanta trascendencia en Sonora, como el presupuesto social más grande de la historia de Sonora, y podríamos enumerarlos cuántos proyectos ahora se han establecido en nuestro estado, que convergen y conducen al Sonora de oportunidades, como la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, la ampliación y la modernización del puerto de Guaymas, la carretera Guaymas-Chihuahua, las vías de ferrocarril, la modernización de las aduanas. Pues estamos ahorita trabajando en un parlamento abierto que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, una ley que permita garantizar el derecho que tienen las y los mexicanos al acceso al internet. También tenemos las leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al artículo 28, que es la recuperación de las vías del ferrocarril, para garantizar que el proyecto del tren pasajero sea una realidad y en el 2027-28 inicien el tren pasajero en esta parte del norte del país. Es un proceso inédito para México y para el mundo, porque por primera vez los mexicanos vamos a elegir a los jueces de este país. Como sabes, los ministros eran designados por el Senado de la República a propuesta del presidente o presidenta en turno, y fue un modelo marcado por las injusticias, la corrupción, por los excesos, por los privilegios, por el nepotismo, y provocó que este Poder Judicial estuviera tan viciado que ya no respondía, en absoluto por el reclamo de justicia del pueblo.
En otras palabras, para hacerlo muy puntual, había justicia para el que tenía cómo pagarla. Para el pobre no había justicia. Y me siento muy contento porque al recorrer casa por casa en los diferentes municipios del estado he encontrado un pueblo muy informado y un pueblo con profunda vocación democrática, que sabe que en las urnas se hacen los cambios profundos y de raíz. Y por supuesto que todo cambio profundo pues trae consigo dudas y algunas complejidades de poderlo llevar a cabo, pero no quiere decir, no significa que sea imposible. Más con un pueblo ávido de la participación para que siempre se esté purificando la vida pública. Yo veo un balance muy positivo en el que la participación y la organización entre todos y de abajo, como siempre, va a ser posible un cambio en el Poder Judicial para que tengamos jueces que tengan que se la deban al pueblo, no se la deban al senador, a los senadores, a los de arriba, a las élites, y que se la deban al pueblo y entreguen cuentas claras al pueblo y hagan su trabajo sabiendo que están en escrutinio público y que el pueblo pone y el pueblo quita. Vamos a tener jueces que van a entender la realidad, van a conocer la realidad de nuestra sociedad, porque la misma dinámica de buscar el voto les permite entender la situación que vive la gente y que esos juicios sean juicios de valor basados en la justicia y en la legalidad. Todo cambio profundo siempre va a tener sus dudas, pero no quiere decir que sea imposible de entender. Y veo a un pueblo que está participando. Todos podemos entrar a una página de internet en Conócelos, ahí sabremos la trayectoria y el currículum de cada uno de los aspirantes al Poder Judicial, y además ahí mismo también podemos practicar nuestro voto. Todo cambio profundo salen dudas, pero gracias a un pueblo ávido de la participación en las urnas como vocación democrática para hacer cambios, se está preparando para ir bien informado y vamos a tener buenos resultados. Hay mucha información y esta información está teniendo los resultados por etapas, como suele pasar. Primero es que ya se registró socialmente que el 1 de junio va a haber una elección. Segundo es que hay conciencia en la gente que necesitamos salir a votar porque representa sacudir el árbol y cambiar un poder que estaba viciado y llegar a acabar con la corrupción y acabar con las injusticias y llegar a un nuevo poder que sea un poder sensible y atienda las demandas de justicia. Y ahorita están en la etapa de prepararse, de conocer a los aspirantes y prepararse para emitir su voto. Primero me hacen saber que están entusiasmados por el proceso que vamos a vivir. Ellos exclaman que están listos, que van a salir a votar y que se están preparando para saber cómo votar. Todo ejercicio democrático trae consigo que el ciudadano se involucre en el proceso y están investigando a todos los que van a ser participantes y también se están practicando cómo hacer su votación. Pues me he encontrado ciudadanos que ya tienen bien determinado cómo van a votar y que están explicando a sus vecinos porque este proceso representa algo tan valioso para el país. Yo creo y estoy convencido que vamos a tener una votación que va a ser posible la legitimidad de nuestro proceso. Va a haber una votación muy buena.
porque lo estoy viendo en las calles, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, y yo a veces me preguntan y yo les digo a los comunicadores, a los periodistas, es que hay una realidad que a veces necesitamos ver y esa realidad se encuentra casa por casa. Entonces, no me atrevería a dar un número, un porcentaje de la votación, de la participación del ciudadano, pero sí decirte que estoy convencido que hay un sentimiento que se ha arraigado en la gente de que con la participación en las urnas por la vía pacífica y democrática se hacen cambios. Justamente con este proceso de democratizar, vamos a eliminar los intereses del poder político y del poder económico. Actualmente el juez se la debe a los que manejan el poder judicial. Entre ellos mismos se ponen. Entonces necesitas tener palanca, tener un familiar, tener influencias para poder avanzar en la carrera del Poder Judicial. Una vez que el ministro es designado por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente, ya todo lo demás lo ponen ellos. Entonces no tenían ningún compromiso con la impartición de la justicia al ciudadano, porque se debían a intereses políticos y económicos, a los de arriba, y no tenían ninguna responsabilidad con el pueblo. Entonces, la forma más contundente de garantizar que atiendan a los intereses de justicia y legalidad es que esa decisión sea por la vía democrática. Yo estoy convencido que todo proceso democrático empodera al pueblo y que la única forma de evitar que se echen a perder los representantes es que siempre estemos muy atentos, cuidando a nuestros representantes. La garantía es porque el juez, el ministro, el magistrado o el ministro tendrán mucha claridad que tendrán que rendirle cuentas periódicas al pueblo de su participación, y esto de manera transparente. Van a estar en el escrutinio público y van a estar vigilados por el mismo pueblo. Pero además de estar vigilados con el mismo pueblo, tendremos el órgano de disciplina judicial, que ya es un órgano autónomo. También puede sancionar a un ministro de la Suprema Corte o a un juez de lo local.